Ja, ese es un video complicado, pero por alguna parte debemos empezar. Hey och välkomna till Plastic Love. Hola y bienvenido a esta tu comunidad de Plastic Love, tu comunidad para hablar de Lego. Hoy vamos a reseñar estos dos sets, pero más que una reseña va a ser una introspección sobre algunos sentimientos que hemos tenido frente a la colección, a la forma que estamos coleccionando y también a lo que nos está ofreciendo Lego. Creo que sobre todo en esa parte. Como algunos ya saben, pues estamos en una temporada más bien de descanso por vacaciones, viajes y ya pues estamos ahora sí trabajando, pero lo importante aquí es que hay muchos sets. Quería hacer algo diferente en esta ocasión, hacer algo que, como mencioné, nos lleve a preguntarnos qué está pasando con Lego, sobre todo con una línea en específico. Como podrán ver, aquí tenemos dos líneas totalmente separadas, relativamente, pues porque ya sabemos que son franquicias que pertenecen a Disney, pero en la forma en que los está afrontando Lego es un poco cuestionable. Soy un AFOL, igual que tú, soy fanático a esta línea de juguetes, bien sea coleccionando cada línea o sublínea que nos ofrece, como Star Wars, Marvel, Harry Potter, las minifiguras, etcétera, etcétera. Podrás estar de acuerdo conmigo o no en que se siente un poco saturado, sobre todo si tú eres de los que coleccionan como nosotros varias líneas de Lego. Se complica un poco porque los lanzamientos están siendo muy seguidos y algunos realmente no tan buenos, y podrías decir, bueno, no los compres, pero lo que sucede es que esos sets siempre traen una minifigura que quieres o una construcción que quieres, pero no viene realmente con la calidad que desearíamos tener. Y mi pregunta va a, bueno, se supone que el lema del Lego es solo lo mejor es suficiente, entonces ¿qué está pasando? Sobre todo con la línea de Star Wars, creo que hay una problemática muy grande con la calidad de los sets, con el tamaño, con la jugabilidad, una cosa que wow, nos sorprende muchísimo, ya que pues eso es lo que buscas, sobre todo con un juguete con los altos precios que maneja, no solamente para ustedes si tú estás en Latinoamérica o aquí en Europa. Igual Lego siempre ha sido un juguete bastante costoso, así que lo mínimo que siempre hemos esperado por parte de Lego es que esos costos se vean reflejados en la calidad de las construcciones, de las piezas y en la novedad. Y creo que Lego últimamente está fallando mucho con eso. Por eso traigo estos dos sets que en principio creíamos que nos iban a agradar uno más que el otro. Tengo que admitir que ese lo compramos básicamente por las minifiguras, el de Marvel, el cual es el 76315. Pensamos que bueno, coleccionamos todo lo que es el laboratorio de Tony Stark y pues ahí venían piezas que nos hacía falta tener. También nos ayudaba a completar o a hacer un poco más grande nuestra exhibición del laboratorio de Tony Stark. Al final del video estaré mostrando imágenes sobre cómo lo tenemos exhibido y cómo lo hemos armado. También haremos algunas comparativas con ese set. Por otra parte, el set de Star Wars, el 75399, era un set de una nave que me parecía muy bonita. No habíamos podido adquirir el anterior y realmente aquí hay un conflicto también mayor, porque tengo que confesar de que la serie de Andor, que en esta ocasión es la que se inspira esta nave, no fue para nada de mi agrado. Fue una serie que, me disculparás si tú eres una de las personas que les fascinó esta serie, que hay muchísimos, pero en lo personal y pues en el grupo de personas con el cual vi esta serie completa, tanto la primera temporada como la segunda, nos pareció una serie bastante sosa y aburrida. Pero sin embargo, me encanta Rogue One y me encanta también el manejo que hay del personaje de Andor en sí. Entonces queríamos tanto la construcción como las dos minifiguras, que son en este caso Andor, que no la teníamos, y también el droide, el cual en esta ocasión es K2. Una minifigura que sí trae novedades dentro de la línea de los droides que maneja Star Wars. Entonces claro, lo desearíamos, y entonces ahora venimos a mostrar, porque ese set era el que tal vez no teníamos mucha ilusión
nos sorprendió muchísimo, y en cambio tiene algunos aspectos que claro se pueden mejorar, sobre todo si lo vemos de inmediato. Vamos a entrar en materia. Hay que decir que los dos son sets bastante buenos, aunque se discrepan un poco con el valor. Ya hemos hablado aquí lo del valor en costo, dinero, monetario, en duro, y lo que es el valor percibido. Sentimos mucho que el valor del set de Iron Man es un valor percibido mucho más sustancioso, más agradable. Lo sentí sobre todo. Este set trae muchas construcciones, es un set que es muy divertido el hacerlo. En cambio el de Star Wars, por las minifiguras, no terminan de convencer, al menos lo que trae como en total de minifiguras, y la construcción, el cual es el U-Wing, decepciona un poquito. No me malinterpretes, la decepción está en que a pesar de que la nave está bien como relativamente en escala y que tiene una jugabilidad buena y es estable, rompe mucho con la versión anterior. Entonces rompe en el sentido de que faltan detalles, se modificaron cosas que no se necesitaban. Parece que las minifiguras, o al menos el vehículo, no está tan pensado para las minifiguras, debido a que está muy restringido tanto para el piloto como para lo que sería la parte de carga, que es, ya sabemos, esta nave es una nave de carga, es un carguero pequeño, sí, pero que puede llevar varias minifiguras. En el caso o en la versión de este año de esta nave, lamentablemente eso es imposible, ya que solamente cabe en su interior una sola minifigura. Pero vamos a reseñar esto uno por uno y vamos a tomar pues las calificaciones necesarias y los detalles. Y empecemos entonces con el recuento de minifiguras que nos trae en esta ocasión el set de Marvel, el laboratorio de Tony Stark. Y empezamos con que nos trae el Iron Man con el Mark 6, que sería viene Pepper Potts, viene el Iron Patriot, el Mark 1, viene un villano que hace mucho tiempo no veíamos en esta línea, y que recuerdo que la última vez que lo vi, al menos dentro de esta colección, estaba con un set que venía con un bote verde que tenían unos misiles por detrás. Tal vez les deje imágenes por aquí al set que me refiero. Después viene el Mark 43, que sería según en la descripción, y pues una de las armaduras más excitantes, al menos al construir, más emocionantes a la hora de construirlo, el cual es el Goliath. Claro, no es una minifigura, es una construcción, pero igual funciona muy bien. Vamos a empezar entonces como las características de las minifiguras, o no, mejor aún, empecemos con lo que son las construcciones, luego pasamos con las minifiguras. Vamos a quitar aquí el Iron Patriot. En esto pues no hay mucho que decir. Lego considera que, por ejemplo, esta pieza es una minifigura, nosotros no, en lo absoluto, pero pues te la mostramos a través de este androide o robot que ayuda a Tony Stark en el laboratorio. Y tenemos por acá, por ejemplo, lo que es la plataforma, una plataforma que en esta ocasión, en comparación a otras versiones de esta misma temática del laboratorio de Tony Stark, no gira, pero pues sí trae esos brazos articulados para poder modificar o hacer escenas o jugar un poco con eso de la transformación de Iron Man a la hora de quitarse su armadura. Por otra parte, pues vienen los cubículos con varios stickers, donde pues si podemos ver aquí un poco así sería la forma de verlo. Pues viene en cada uno de los cubículos, lo cual es la parte o la construcción que en esta ocasión hace que crezca más nuestro laboratorio. También me parece muy interesante el sistema modular que utilizan para que tú lo puedas combinar como tú quieras. También el hecho de que se pueda mover esta puerta así me parece muy bien, porque también da juego a que tú puedas colocar como si esa fuera una pantalla holográfica donde muestran las condiciones de cada una de las armaduras. Como podremos ver, esa misma temática se repite en estos tres cubículos, digámoslo así, para mostrar las minifiguras que en esta ocasión vienen con este set. Lo menciono porque en versiones anteriores también jugaban mucho con este tipo de sticker,
pero inclusive en algunos, si no estoy mal, por favor corrígeme o discúlpame si me equivoco, creo que venían inclusive armaduras que no venían contenidas en el set. Algo que nos pareció muy interesante también, por ejemplo, fue la opción de tener esta otra pieza donde podemos escanear nuestras minifiguras, lo cual aumenta la jugabilidad. Como pueden ver, son dos piezas con sticker que al combinarlas pues crean un efecto con esas líneas translúcidas muy interesantes, como de ese escaneo tal vez del pecho de Tony Stark. A ver, y esta pieza nos gustó muchísimo, el cual es el Goliath. Ya lo hemos visto antes también con estos colores, sin embargo este viene con unas modificaciones importantes en el tamaño, más básicamente como diríamos que estéticos. A la hora de colocar la minifigura es muy sencillo, se coloca aquí a través de las conexiones en las piernas y como pueden ver pues funciona perfectamente a la hora de tener a nuestro Iron Man dentro de esa armadura Goliath. Vamos a hacer una pequeña comparación con la versión anterior de este Goliath y aquí tenemos entonces la versión de un set anterior. Como pueden ver, sí hay cambios, sobre todo en la parte superior de la armadura. En este caso, algo que no quiero pasar por alto en esta construcción, una de las mejores experiencias para construir es que vienen 3 manuales, el cual mostraré imágenes acá, donde podemos escoger y compartir qué parte de la armadura o pues del set más bien nos gustaría construir. Lo podemos compartir en familia hasta con 3 personas y así esto aumenta. Siempre he dicho que cuando un set viene con esta modalidad de poder compartir la construcción y por ende la experiencia, e inclusive invitar a que compartas también el juego, siempre le doy un plus. Así que como experiencia de construcción le daremos 5 puntos plus, una nueva calificación, porque realmente es una parte bastante sobresaliente del set. Ya llegando a la minifigura podemos ver que hay grandes cambios, sobre todo en lo que es la parte superior de la minifigura, de la construcción. Podemos ver que hay un anchamiento de los brazos, hay, no sé, una forma más robusta en sí de esta construcción y de esta armadura. Sin embargo, en la parte ya de las piernas vemos que hay una parte que no nos gustó mucho, que es un encogimiento de las piernas, pero realmente solamente es en esa parte. Me sigue pareciendo muy interesante cómo se termina de lograr la construcción. Si nos fijamos bien en la parte de lo que son los brazos, hay una gran diferencia entre las dos construcciones. Sin embargo, hagamos un experimento que hicimos de hecho el día que lo estamos construyendo, y es cambiar las piernas y van a ver el cambio tan radical que hay entre las dos minifiguras. Voy a dejar igual el orden en el que están para que ustedes mismos noten cómo son estos cambios. Y aquí los tenemos. Claro, el único cambio que realizamos fue cambiar las piezas de las piernas, lo cual es muy práctico, y si tú tienes las dos minifiguras pues podrás probar qué cambios puedes hacer si solamente quieres exhibir una sola de las construcciones. Vuelvo y repito, perdón. Entonces vamos a ver que el cambio es realmente radical, haciendo que la nueva construcción sea un poco más imponente, con esos brazos y unas piernas más robustas. Se siente, no sé, más acorde con la construcción, se siente una construcción aún mucho más bonita, más digamos que un poquito más agresiva, si lo quieres tomar así, pero en general creo que estéticamente se ve mucho mejor, mientras que la construcción del set anterior pues pierde toda esa imponencia que podía darnos anteriormente. Quiero hacer también una comparativa así como están ahora con la otra armadura de Iron Man más grande, en este caso es la versión de Endgame de el Hulkbuster. Y aquí lo tenemos. Como puedes ver, la escala aún no interfiere, sin embargo, a pesar del cambio que hicimos con el tamaño de Hulkbuster, sigue siendo igual de imponente, sigue siendo igual de hermoso. Creo que resalta muy bien, inclusive si quieres exhibir las piezas de esa forma, quedaría muy bien en tu laboratorio. Y pues es una invitación a que pues retomes esta construcción y hagas de tu laboratorio de Iron Man el laboratorio que se merece tener un genio como es Tony Stark. Bueno, ya pasando a las minifiguras, tenemos a Aldrich Killian. Como mencioné, es una minifigura que hemos tenido en una versión anterior,
pero no tan detallada, no sé, me parece que esta mejora muchísimo en lo que es la impresión, también esa nueva pieza de cabello que se le incorpora. Y pues tenemos aquí también, no más que decir, pero pues está bien, siempre viene con unos detalles agradables. Ya sabemos que este villano en las películas, al menos de Iron Man, que no fueron muy buenas tampoco, este personaje salía con el torso desnudo. Tenemos también expresión alternativa, el cual sería esta, donde vemos una pequeña sonrisa. Y pues tenemos, como dije, los detalles de pintura tanto en su pecho, mostrando pues esa forma donde se volvía muy caliente, muy transparente también por el calor que emergía de su interior. No hay mucho que decir de esta minifigura, solamente que pues es un agregado que agradecemos mucho después de tanto tiempo. Ojalá Lego repitiera un poco esta tendencia de traernos minifiguras que tal vez llevamos mucho tiempo, inclusive años, sin verlas en algún set. Pasamos bien ahora con Pepper Pot. No hay muchos cambios con figuras anteriores, y esto lo vemos pues en su traje, inclusive en algo de las expresiones. Vemos, no sé, creo que el mayor cambio que se puede notar aquí, trayendo una versión anterior, y es el cambio del color del cabello. Vemos que es un color más rojizo, tirando casi que a naranja, después de habernos entregado anteriormente esa misma pieza de cabello, pero en un color castaño claro, cafecito, muy bonito, la verdad. Cualquiera de las dos versiones me parece que están bien, están correctas, pero me parecen que son versiones que no entiendo realmente por qué el cambio, pero tampoco me molesta. En cuanto a expresiones, pues tenemos estas expresiones que no difieren una mucho de la otra. Básicamente son sonrisas. Si hay cambios, si te detallas un poquito como en el arco de la ceja, la comisura de la boca, hay pequeños cambios. En la expresión alternativa podemos ver a ver qué nos trae. Podemos ver que pues, no hay cambio ninguno en ese aspecto. Entonces es una minifigura que realmente podríamos decir que sobra, porque también venía ya en esta colección de laboratorio de Tony Stark. Hubiéramos agradecido, no sé, cualquier otra minifigura, pero si tú no la tenías, o si apenas empiezas con esta colección del laboratorio de Tony Stark, que seguramente habrá más set al respecto, pues es una buena opción para tener a Pepper Pot. Ahora pasamos bien a una de las armaduras de Iron Man, y es la Mark VI. Al menos eso es lo que dice en la caja. No sé, tengo discrepancias con esto. Si tú de pronto eres un poco más experto en lo que son las armaduras y las diferencias de la armadura de Iron Man, pues agradecería mucho que me lo escribieras en los comentarios. Pero pasando ya como a los detalles, es una armadura con muchos detalles en los pies, en sus piernas y en su torso. También vemos detalles en su espalda, detalles bastante llamativos, con detalles en color dorado, rojo y pues algunos sombreados. Esta minifigura pues viene solamente como armadura como tal, no trae ningún rostro, pero volvemos a agradecer de que esta sea la versión de los cascos que se abren, que realmente son las versiones de los cascos de Iron Man en Lego que más me gustan. Pasamos ahora a la Mark 43. Esta aquí sí tenemos imbuido a nuestro héroe Tony Stark, con muchos detalles en lo que son en su torso, en sus piernas. El casco también es de los que se abren. Vemos detalles en la espalda muy bonitos ya en esta ocasión, con algunos colores más variados como es el gris. Volvemos a ver el dorado, el rojo y algunos sombreados. Como rostros tenemos pues el rostro donde está Iron Man interactuando con su armadura, y pues un rostro donde ya lo vemos tal vez con esa mirada picaresca. En esta ocasión, si no estoy mal, esta construcción no trajo cabellos para nuestro personaje, pero ahora vamos a ver cómo lo arreglamos, porque fue realmente una coincidencia. Eso sí es una pieza que creo que extrañamos, sobre todo viéndolo desde el punto de vista de las personas que apenas son sus primeros sets, sus primeros Iron Man, inclusive, ¿por qué no? Nosotros que tenemos varios, pues siempre queremos tener la opción de tener a Tony Stark con su cabello, y lo cual implica que tendrías que tomar el cabello tal vez de otra minifigura para poder completar y tener tu versión completa de Tony Stark, al menos con armadura y pues sin casco. Entonces eso sí creo que es un error por parte de Lego en este set.
de no habernos entregado un cabello para este personaje. Pasamos bien a la estrella, valga la redundancia, del set. Lo digo por el pecho que trae también una estrella, y el cual es el Iron Patriot. Es una armadura muy bonita, que conocemos varias versiones de esta armadura más bien, las cuales algunos son bastante costosas, como de convenciones, eventos especiales, polybag, etcétera, etcétera. Viene un poquito subida de precios, entonces era una opción muy buena poder tener a este personaje dentro de tu colección sin gastarte, no sé, miles y miles de dólares, coronas, euros, etcétera, etcétera. ¿Qué nos trae esta armadura? Una armadura bastante detallada, con colores muy bonitos, bastante agradables, y que rompen todo lo que podría ser la estructura de colores que manejan las armaduras de Iron Man. Entonces tenemos un azul oscuro bastante profundo, el cual es el fondo de la armadura, y viene retocado pues con los colores de los Estados Unidos, como es el rojo, un poquito blanco plateado, que rellena el resto de la armadura, con detalles en sus piernas, en sus pies, en su torso, muy bonito. Viene también con esta opción de colocar esta arma en la parte de atrás, tipo mochila, muy típica de lo que es War Machine, pero que en el fondo también trae colores muy bonitos que acoplan perfectamente con la minifigura. En su rostro pues tenemos aquí a nuestro sonriente amigo, el cual vuelvo y recalco que es muy curioso que este personaje rara vez, no, creo que nunca lo hemos visto con esa opción, igual que la de Iron Man, de tener tanto su rostro pues alegre, contento, interactuando con personas, pero que nos hace mucha falta tener el rostro donde pues interactúa con lo que es la armadura, igual como la que tenemos aquí de Tony Stark. Y no solamente eso, sino que además esta minifigura carece totalmente de expresión alternativa. No sé qué pasa, si es que con esa misma impresión de interactuar con el sistema operativo de la armadura no combina bien con rostros oscuros, o no lo pueden imprimir. Realmente no desconozco totalmente por cuál es la razón, pero sin embargo creo que no hay excusa para que no tenga un rostro alternativo, viendo que ya lo teníamos de pronto en la figura de Tony Stark. Me gusta mucho igual la expresión que tiene, siento que es una expresión bastante bonita, bastante agradable. En conclusión, es un set que le damos un 5 de 5 en jugabilidad, en construcción, estética. La posibilidad de exhibición también es bastante alta, ya que no lo pienso como un set individual, sino que es un set complementario para otro set, lo cual va a hacer que se vea fantástico, como ustedes podrán apreciar en las imágenes que dejaremos al final. Bueno, ahora pasemos entonces con lo que es el set de Star Wars. Antes de continuar, quiero agradecer a toda la comunidad, porque lo había olvidado mencionar en algunos videos anteriores. Ya superamos la meta de los 100 suscriptores. Espero que también contribuyas en esta causa de seguir aumentando también esta comunidad, de seguir apoyándonos para realizar más contenido. Recuerda que aquí no tienes que suscribirte, no tienes que comentar, no tienes que dar like, pero si lo haces realmente lo apreciaremos muchísimo y harás parte de esta comunidad que está hecha para ti, para comunicarnos y hacer parte de una relación muy enfocada a lo que nos gusta, lo cual es Lego y sus diferentes líneas. A pesar de la presentación que le hice a este set, no es un set malo, es un set que cumple bastante bien, sobre todo si ya tienes experiencia con Lego, lo cual aumenta pues la posibilidad de cambio. Recuerda que nos gusta mucho fomentar el hecho de que es Lego, lo puedes cambiar, lo puedes modificar. Sin embargo, no puedo pasar por alto la empatía que debo sentir también por las personas que tal vez sea su primer set, que tal vez sea el primer acercamiento a Lego y sobre todo a Lego Star Wars, o que son personas que tal vez no tienen tantas piezas para estar separando o completando un set que por sí ya debería venir bastante bien diseñado. Sentimos que en Star Wars, sobre todo en este año que va transcurriendo, a pesar de que nos están ofreciendo sets bastante bonitos, son sets que carecen de una palabra importantísima, sobre todo en el mundo de Lego, el cual es calidad. Calidad no porque las piezas hayan desmejorado o se hayan vuelto más frágiles, sino calidad por el hecho de la construcción,
darnos firmeza, darles la posibilidad de que son sets jugables. Inclusive la forma en que se venden sigue siendo un juguete, lo cual no espero no cambie, pero cada vez siento más y más de que sobre todo la línea de Star Wars se enfoca ya mucho en los adultos, lo cual piensan o sienten los constructores y diseñadores de Lego nunca van a jugar con su set. Vuelvo y repito, soy un AFOL igual que tú, pero sin embargo sí, juego con mi set, juego con mi hijo, y entonces nosotros somos de los que jugamos, compartimos estos sets, así tú los veas muy puestos en su estantería o en su punto de exhibición, no son estáticos. De hecho, la forma en que tengo exhibido toda la colección de Lego es hecha para que sea posible de tomarla, jugarla, divertirla, inclusive desarmarla y volverla a armar y volverla a poner en su sitio. Entonces esta parte de que ahora los sets son menos jugables me parece bastante frustrante y me parece muy triste por parte no solamente de los coleccionistas sino del Lego. Vamos a las características básicas de la nave. Sigue siendo una nave bastante bonita. Creo que es de esas naves de la era Disney. Creo que con el X-Wing que ellos modificaron es una de las naves más bonitas, ya que soy de los que considero que esta saga esta era de Disney talló mucho el diseño de lo que son las naves. Vimos literalmente ladrillos voladores en las películas, lo cual complicaba muchísimo, claro, entiendo, a lo que son los diseños y la venta tal vez de juguetes, de crear una estética más, ¿cómo llamarlo?, emblemática de lo que podrían ser las naves de Star Wars, que siempre han sido así, tanto en la trilogía original como en las precuelas. Esta es una de las naves que yo pensé, bueno, sí, esta cumple, me parece muy bonita, muy bien. Tenemos un detalle bastante bonito, vamos a enfocarnos un poco en lo positivo, y es que sigue con esta opción de empujar para abrir la nave. No es del todo necesaria, o sea, no es que no puedas abrir la cabina de la nave de otra forma, pero sin embargo me parece un detalle bastante coqueto, bastante curioso, y lo cual también nos recuerda que era un detalle que también poseía en la primera versión de esta nave. Continuamos con una opción de disparo. Eso yo tampoco entiendo algunos que modifican las naves para quitarle los lanzadardos. Para mí de hecho es muy importante que con los sets se puedan jugar, por lo antes ya mencionado. Seguimos con la opción de expandir las alas para poderlas acoplarlas y entrar como a una opción de viaje a la velocidad de la luz, y pues divertirnos como es usual en Lego. Me gusta también mucho que, a pesar de que tiene un espacio bastante reducido, aún combina esa opción, como si ustedes se dan cuenta, como de pirámide invertida o de triángulo invertido en la cabina. No es realmente un cubo, que sí he visto algunas modificaciones donde, claro, al tratar de modificar por el tamaño de la nave, realmente lo convierte en un cubo. Creo y considero que pierde un poquito de su calidad estética en ese caso. Por ende, estéticamente creo que su valor de exhibición es bastante alto, y también la jugabilidad, a pesar de que no es una nave tan sólida, pues se puede jugar y tiene una opción y un manejo bastante bueno. Otra parte positiva que le veo a esta nave es que, claro, al ser un poco más reducida, sobre todo cuando ya tienes colecciones que entran a ser un poquito grandes, extensas, siempre el espacio es un problema, y es de agradecer que ciertas naves que no pierden tanto su estética, su escala, inclusive con las minifiguras, que bueno, al menos se puedan introducir minifiguras en ellas, pues no pierdan mucho el tamaño, pero que se acoplen un poco más a espacios un poco más reducidos. Por otra parte, esta parte de las bisagras, en la versión anterior, esta unión de bisagras eran 3, aquí tenemos 2, lo cual hace que las alas se sientan un poquito más endebles. Sin embargo, ya al unir la nave, o la opción de unir las alas con la nave, pues esa parte se pierde, que era bastante rígido, y está bien. Creo que es algo que se puede cambiar, mejorar, pero por esa parte está bien. Vamos a entrar entonces a la parte que me desagradó, y es que no me gustan las cosas estéticas que no funcionen, y eso pasa con muchas cosas en la vida. Y es que, por ejemplo, tenemos esta portezuela que lleva a un lugar vacío, totalmente inútil. Creo que tal vez para utilizarlo para guardar armas, aunque yo no lo haría, seguramente se perderán, se saldrán de ahí.
no funciona muy bien. La ventana, esta terrible ventana que es una de las partes que más me gustaban de la versión anterior, una gran ventana donde se podría ver el piloto e inclusive la tripulación, pues ya no existe. Existe un pequeño hueco donde podríamos ver tal vez a la parte de carga, pero es casi que imposible de utilizar. La opción de aquí de bajar, pues nos podríamos más o menos permitir, inclusive con la cámara cuesta bastante poder ver el interior de la nave. Eso es bastante desagradable. Volvemos a la parte interior donde realmente hay espacio solamente para una minifigura. También, aclaro, es una forma fácil de cambiar, pero vuelvo y repito, siendo empáticos con los nuevos constructores o con las personas que no tienen tantas piezas extras, pues creo que es un error basal por parte de Lego. Me gusta que, por ejemplo, esta parte de las ventanas sea translúcida, entonces la única minifigura que cabría ahí la podrías ver. Y pues otra parte es que en lo que es la cabina también, no sé, hay problemas de espacio. Si cogemos cualquier minifigura, más que sentada tenemos es una cama donde puedes poner tu minifigura y tenerla totalmente acostada. Sin embargo, pues claro, puedes seguir jugando y utilizando tu nave si no eres muy quisquilloso como yo en este momento. Quiero hacer un enlace muy especial aquí de un youtuber de habla inglesa que ya hizo modificaciones, unas modificaciones que compartió gratuitamente a través de un PDF, y lo cual podría servirte, ya que el hecho de que él modifica, por ejemplo, lo que es la puerta, que en la versión original es deslizable hacia atrás, muy parecido al sistema que utiliza la Gunship. Entonces esa opción la cambia con muy poquitas piezas extras, pero él sufre del pecado, entre comillas, de que su nave finalmente termina un poco cuadrada. Creo que la modificación es posible, tal vez agregando una línea de stop en cada lateral en la parte de abajo para poderlo ampliar, y sobre todo tal vez ampliar lo que es la cabina, ampliar también en el aspecto de detalles un poco más la cabina. Él tiene todo eso, así que estaremos compartiendo en la descripción de este video el enlace para que puedas ir a su canal. Por favor, darle un me gusta, porque es raro, pero también es de apreciar y de agradecer cuando un creador de contenido, alguien que hace mocks, que hace cambios en su set, pues los comparta de forma gratuita. Por lo demás, vemos motores que también podríamos cambiar, como esta parte de aquí que no me termina de agradar. Sin embargo, pues está bien. Me gusta también el tamaño, podrías ancharlo, modificarlo, hacerle algunos cambios extras para que sean unos motores un poquito más robustos, sobre todo en la parte esta de final, ya que considero que es un poquito abrupta en la forma en que cambia los motores. No tenemos más críticas contra este set, sino que es un set que sí esperábamos un poquito más, sobre todo teniendo la comparativa de la nave anterior. Lamentablemente en este momento no tengo esa otra nave, entonces no te puedo mostrar en qué aspectos falla, pero si tú sí la tienes, pues podrás darte fácilmente cuenta de cuáles son los defectos. Otra parte que podríamos tal vez resaltar o hacer que luzca mejor es que la otra versión de la nave se ve un poco más tosco en lo que es su presentación en esta parte, porque trae muchos studs, más de los que me gustarían. Cuando la ves una al lado de la otra, ves que la otra se ve muy tosca por ese aspecto. Este tiene una forma más pulida, lo cual es, yo diría que la era de las baldosas en Lego ha creado de que pues se vea un poco más pulido, más se vean mejores las líneas. Claro, yo siempre igual agradezco los stops, porque esa es como ¿cómo llamarlo? La firma de lo que estamos viendo, la firma de lo que es Lego, la firma de lo que es pues hasta hace un tiempo calidad, entretenimiento y pues diversión. Pasemos entonces a lo que son las minifiguras. Tenemos entonces a Dedra, uno de los personajes de la serie de Andor. Me gustó muchísimo, y es de recalcar, la pieza del sombrero ya con cabello incluido, una pieza que no había visto anteriormente, y me pareció muy bonito el cambio de colores entre el negro y el cabello un poco rubio. Y pues también es una minifigura que el personaje no me termina de agradar, como mencioné. Lamentablemente a mí esa serie no me gustó en lo absoluto,
pero sí me parece que es una minifigura que en esta ocasión viene con unos muy buenos detalles en lo que es este abrigo blanco sobre estas piernas negras. Me parece un detalle bastante bonito, además que viene con esa opción de arma. Como rostro alternativo tenemos esta expresión un poco más estoica, más seria, muy concentrada en su labor. Continuando con las minifiguras, tenemos al agente táctico del ISB, esta agencia pues como de secretismo del imperio, lo cual también nos parece una minifigura que tenemos, ¿cómo llamarlo?, sentimientos encontrados. No porque sea una mala figura, no, es una figura que cumple con detalles bastante bonitos en sus piernas, en su pecho y en su espalda. También los accesorios nos parece bastante interesante, pero esto fue una de las cosas que yo sentía que dentro de Star Wars, o al menos más bien dentro de lo que fue la serie de Andor, choqué un poco con eso, y es que es casi un Stormtrooper pero sin casco, como no sé, supongo que tal vez porque era el inicio del imperio, o nunca entendí realmente eso, pero me pareció bastante frustrante el hecho de que estos personajes ya no tuvieran cascos o no tuvieran algo más representativo a lo que es Star Wars. Se sintió un poco flojo esa parte. Sin embargo, esta es una minifigura que pues si la quieres tener en tu línea de colección, sobre todo si te gustó mucho lo que fue esta serie de Andor, pues creo que es una pieza infaltable en tu colección. Pasamos ya a lo que es Cassian Andor. Cassian pues viene una figura bastante bonita con detalles que me recuerdan muchísimo a estas minifiguras antiguas de Han Solo, con esos pantalones café, algunas impresiones de correas en ella. Vemos que tiene un chaleco, vemos que trae esa camisa tal vez gris oscuro, y pues detalles en su barba, en su aspecto. Creo que no difiere en al menos lo que es su cara con lo que es las versiones anteriores de Andor, pero sí hay un cambio en la tonalidad de piel. También vemos el rostro alternativo de Cassian de esta forma, para aprovechar de una vez el tiempo y ver también los detalles en su espalda. Es una minifigura sencilla, pero cumple muy bien, estético y pues de funcionalidad con el set. Por último, traemos al favorito de muchos, incluyendo nosotros, tanto en la película como ya al final de la última temporada de Andor, y es K2SQ. Tenemos un cuerpo nuevo para estos androides, nuevo porque pues no lo hemos visto antes. Hasta este año creo que empezamos a verlo ya con la estatua de este mismo personaje, esa construcción grande donde también viene en una minifigura de droide de este aspecto. Básicamente las piernas son las piernas que hemos visto ya en otros astromecánicos, bueno, en este caso no astromecánicos sino droides de combate, en esta ocasión del imperio, que pues se vuelve o lo convierten en un rebelde. Vemos detalles muy bonitos en lo que es su hombro. Este detalle no es una calcomanía, no es una pegatina, es impreso. Me sorprende mucho la calidad que tiene, ya que está hecho a través de la conexión. Deme un segundo, le muestro que tiene el molde en sí de la figura. Vuelvo, y que para mí siempre es mejor insertar la figura de lado, pues ese tipo de piezas, perdón, de lado, que hacerlo como esforzando la pieza, sobre todo ese tipo de brazos que son bastante frágiles. ¿A quien no ha sufrido, si colecciona sobre todo Star Wars, que se le fracturen este tipo de piezas? No hay mucho que mencionar, es una pieza negra con algunas impresiones en blanco que lo hacen resaltar y destacar. Está ese perfil clásico de este androide un poco jorobado, con una opción de mejoras en la espalda para hacer no sé, algún tipo de agregado, o tal vez una mochila, no sé, algún equipamiento que puedas agregar. Sin embargo, es una figura sencilla, pero que era la que más deseamos, porque dentro de nuestra colección de androides de Star Wars, pues ese era el que nos faltaba, pues uno de muchos que nos pueden hacer falta. Bueno, y las calificaciones entonces para este set serían 5 en construcción, 4 en jugabilidad, 5 en diseño y pues expectativa de exhibición. Creo que cumple muy bien a pesar de los pequeños problemas que tienen. Vuelvo y repito, claro, si ya eres un coleccionista que tiene algunas piezas, o simplemente quieres inclusive pedirlas o adquirirlas de alguna forma, puedes hacer las modificaciones que quieres para esta nave. No son modificaciones muy difíciles de hacer, tal vez arriesgues y comprometas un poco la parte estética,
pero si sirven más para tu jugabilidad y para que sea un poquito más cercana a lo que vemos en las películas, pues si yo te invito a que hagas esos cambios. No son cambios extremadamente difíciles, pero si quieres alguna inspiración, vuelvo y te repito, aquí en la línea de los comentarios o en la descripción más bien del video dejaré el link donde podrás descargar de forma gratuita el PDF. Inclusive si tienes problemas ya que de pronto el PDF ya no exista en el link que te voy a dejar, envíame un mensajito, bien sea a través de nuestras redes sociales en Instagram o aquí en Facebook, o inclusive el correo electrónico donde me pides, oye Aleco, me puedes regalar el PDF de la modificación del Wii U, y yo con mucho gusto te lo haré enviar a través de correo. Bueno, espero que te haya gustado reseña y comentarios sobre estos dos maravillosos sets. Sé que entramos con un poquito de pesimismo, pero es algo que quiero que tengamos en cuenta, sobre todo porque siento que últimamente estoy comprando sets de Lego que no terminan de llenarme como lo hacían anteriormente, y no porque mi interés y mi fascinación por construir y seguir a Lego haya disminuido, sino que siento que ha sido por parte de Lego que le ha faltado un poco de interés hacia nosotros. Vemos que los precios siguen subiendo, vemos que la calidad va disminuyendo, el tamaño de los sets también, el número de piezas también. Entonces es un poquito triste que ese sentimiento, no sé, se vea un poquito reflejado. Siento sobre todo que, y no sé si te pasa a ti, de que compro set que los compro por una minifigura, entonces el resto del set se desperdicia un poco. Yo sé que hay la opción de comprar minifiguras tal vez en un mercado de Bricklink o tal vez en tu comunidad, pero esto en ocasiones se complica tanto por los precios como por la calidad, porque inclusive a veces ni siquiera es culpa del vendedor, sino que del transporte, sobre todo si juegas con ese transporte de diferentes regiones del planeta donde las temperaturas cambian. Entonces a veces en muy poco tiempo, inclusive en el viaje, las minifiguras se fracturan. Yo siempre he sido de comprar a través de lo que es las tiendas. En cuanto veo que un set entra a un valor, digamos, que me parece justo o adecuado, lo adquiero. Hace mucho tiempo que dejé de comprar set de salida, porque realmente, por ejemplo, te doy aquí una opción, y es que básicamente entre comprar un set de salida y comprar unos meses después, con el ahorro que me hago puedo estar comprando inclusive uno o hasta dos sets más el que ya quería. Es lo que está pasando, y es una cosa que descubrimos hace un tiempo. Ya lo hemos comentado, que lo último set que compramos literalmente de salida, que hicimos fila y todo en la tienda del Lego Store en Estocolmo, fue el set de Optimus Prime, y después pues olvidamos esa práctica, porque realmente es la mejor forma, creo yo, y es el consejo que te doy para el día de hoy, de ir comprando set tanto como que te gustan y van a ir ampliando tu colección. Entonces, volviendo a lo que comentaba, siento que la parte donde me concentraba mucho, quiero este set porque trae buenas minifiguras, la construcción me gusta mucho, se está diluyendo cada vez más y más. Es más difícil que estos dos parámetros a la hora de comprar set se cumplan. Ese es el debate o más bien la pregunta que quiero hacerte para que pensemos un poquito más. Es una pregunta que inclusive la vamos a transmitir en conferencias próximas que habrá aquí en Suecia con directivos, diseñadores de Lego Group. Entonces estaremos tal vez haciendo algún video o algún comentario de algunos de esos eventos para que tú puedas ver también, inclusive, ¿por qué no?, la respuesta a esto. Sé que, por ejemplo, en el turbotanque que salió hace muy poco ya hubo comentarios tan fuertes que inclusive Lego ya pensó o está pensando más bien que podría ser una versión 1.0 o 1.2 más bien de ese mismo set, sin cambiar el número, sin cambiar las minifiguras, pero sí cambiando el diseño mecánico de ese turbotanque, porque era realmente vergonzoso el hecho de que muchos reviews o muchas reseñas, tú tomabas el vehículo y se te desarmaba en las manos, a la hora de jugar también se desarmaba. Me sentí como en esa época donde el Lego no tenía conectores realmente adecuados, entonces las piezas se desarmaban solamente con tomarlas, y pues es devolverse casi 80 años atrás. Entonces vamos a ver qué nos puede responder Lego con respecto a eso.
también hay una polémica con otro set, sobre todo en la línea de Star Wars. Este año parece que a pesar de que hay muy buenos sets, la calidad disminuye y eso creo que es preocupante, y creo y considero también de que es algo que se le debe comunicar a LEGO para que esto cambie en el futuro. No siendo más por el momento, te quiero dejar al final del video las imágenes del set, de cómo quedó también el laboratorio, y pues nada, muy agradecido una vez más por acompañarnos hasta esta altura de este video. Yo sé que es un poco largo, pero estamos sacando videos que tal vez tengan un poco más de contexto y que no solamente sean reseñas de los sets. Así que siento todo por nuestra parte. Hasta una próxima oportunidad. Me despido. Yo soy tu amigo Aleco. Heido.